Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento del día vas a estar viendo este video. Pero si estás aquí es porque eres parte de nuestro club secreto de Daniela. Así que te doy la bienvenida a una nueva sesión del club. Eh, Recordar que este semestre estamos basándonos en el libro Perdona lo que no hemos olvidado. Perdona lo que no has olvidado, perdón. Y hoy nos convoca la sesión número 6 que se llama Conectar los puntos. Había sido dificultoso grabar este video porque han pasado muchas cosas y las fiestas del país. Hubo mucho que hacer estas semanas, pero aquí estamos de vuelta. No nos hemos olvidado de este compromiso que hemos tomado primeramente con Dios y luego con ustedes. Así que nada, vamos a ir a nuestra sesión número 6 que se llama Conecta los puntos. Pero antes te pido que si te gusta este contenido puedas darle me gusta, puedas suscribirte para que te esté avisando YouTube cada vez que se suban nuevos videos de sesiones del club. Y puedas comentar, puedas dejarnos tu opinión en los comentarios debajo del video. Pero lo más importante es que si sientes en tu corazón de alguna persona que necesita escuchar este mensaje, puedas compartirlo. Tenemos que ser difusoras del mensaje y sobre todo del mensaje de Cristo. ¿Ya? Así que vamos a nuestra sesión número 6 de nuestro club secreto. Entonces, la sesión número 5, voy a recapitular un poquito, hablamos de reunir los puntos. Y cuando hablamos de reunir los puntos es volver a mirar nuestra historia, es volver a repasar nuestra historia. Pero no la historia que nos contamos, sino que la historia que es, que está escrita, que fue así. Hay muchas veces que nosotros nos contamos una historia muy distinta porque evitamos ciertas situaciones que no nos gusta que los demás sepan o no nos gusta recordar. Por lo tanto, la historia que nos contamos no es la misma historia de la que hemos vivido. Es muchas veces editada. Pero para reunir los puntos tenemos que ver nuestra historia tal y cual es. Tenemos que ver nuestra historia tal cual es. No, sin ediciones. Entonces, hoy día vamos a hablar de conectar los puntos. ¿A qué se refiere esto de conectar los puntos? Ya hablamos de reunirlos, de ver y reunir nuestra historia. Ahora vamos a hablar de conectar nuestros puntos. Y voy a partir diciendo que debemos empezar a tomar fragmentos de nuestra historia y comenzar a conectar los puntos, ¿ya? Entonces, yo sé que es una parte media turbulenta, pero es buena. Es bueno este proceso poder hacerlo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender que aunque las situaciones que atravesamos parecen sucesos aislados del pasado, las situaciones que atravesamos hoy día, en la actualidad no están tan alejados de nosotros, ¿ya? Es decir, que hay situaciones que atravesamos hoy en día que se relacionan y se conectan con situaciones de nuestro pasado, de nuestra historia, de lo que hemos vivido. Entonces, lo que experimentamos a través de la vida impacta las percepciones que llevamos en nosotros. Y cuanto más tiempo llevamos esas percepciones, más se convertirán en las verdades que creemos, por las que vivimos, por las que funcionamos y las que utilizamos para que nos ayuden a conducirnos por la vida. Entonces es súper importante comenzar a establecer estas conexiones entre lo que sucedió en los años que iba creciendo, entre mi historia, y las razones por las que hacemos las cosas que hacemos, decimos algunas cosas que decimos y creemos algunas cosas que creemos en este momento. Lo que hoy hablamos, lo que hoy sentimos, lo que hoy decimos, cómo hoy actuamos, lo que hoy creemos, está muy relacionado con nuestra historia. Entonces,
No se trata solo de procesar por entendernos mejor a nosotras mismas, ¿ya? No se trata de eso, sino que tiene que ver con procesar lo que aún necesito o lo que aún necesita ser perdonado para que podamos avanzar de una forma a un estado que nos ayude a ser más saludables, ¿ya? Entonces, las cosas que nos marcaron ayer son parte aún de lo que nos forman hoy día. Pero necesitamos hacer este proceso porque necesitamos avanzar a una versión más saludable de nosotras mismas. Entonces, debemos recordar, porque esto lo hemos dicho en sesiones anteriores, que la decisión de perdonar ocurre en un momento, en un instante marcado en el tiempo. Pero también hay un proceso de perdonar, el impacto que toda esta situación tuvo en mi vida. Y eso va a suceder, ese proceso sucede a través del tiempo. Hemos dicho en sesiones anteriores que el perdón es una decisión y es un proceso. Es una decisión, yo perdono la mentira que me dijeron. Y es un proceso, porque yo perdono lo que implicó esa mentira en mi vida. ¿Qué me produjo esa mentira en mi vida? Y ese proceso va con el paso del tiempo. Entonces, estas conexiones que vamos a hacer con nuestro pasado y nuestra actualidad son muy importantes para que nosotras podamos entender lo que nos ha sucedido. Pero no el por qué sucedió. A veces nunca vamos a entender ni vamos a llegar a saber el por qué nos pasaron cosas que nos dolieron, sino el para qué. En eso tenemos que enfocarnos. ¿Para qué pasó? Entonces, quiero decirte que cuando tú perdones, es súper importante que puedas verbalizar el perdón. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir qué es lo que estoy perdonando. Perdono tu infidelidad, perdono tu mentira, perdono tu traición, perdono tu desconfianza. Yo tengo que verbalizar y decir qué es lo que estoy perdonando. Porque si yo le digo te perdono, ¿pero qué? ¿Cuál es la acción específica? Entonces después, si yo le digo te perdono, pero no digo el qué, y al tiempo va a salir como, oh, y me mentiste. Entonces no estoy verbalizando qué es lo que realmente estoy perdonando. Y debemos hacerlo. Entonces, ponle apellido a tu perdón. Entonces, hay algo que podemos conectar con nuestro pasado y esos son los sentimientos que nos impulsan en la actualidad. Por ejemplo, si de muy temprano en la vida te enseñaron a reprimir tus sentimientos, eso puede conllevar a veces que más adelante no podamos aprender a entender adecuadamente nuestros sentimientos, ¿ya? Entonces, los sentimientos Dios no los hizo porque sí, tienen un propósito. Y ellos nos informan sobre los problemas que necesitamos abordar. También nos ayudan a poder identificar a los demás. Hoy la otra persona está triste, está alegre. Establecen vínculos con otros. Amo a esta persona. Soy amiga de esta persona. Confío en esta persona. Los sentimientos generan vínculos con otros. Y y los sentimientos nos ayudan a saber cuándo necesitamos dar o recibir apoyo emocional. Entonces, no necesitamos que nuestros sentimientos nos gobiernen, pero tampoco necesitamos fingir, casi como un libreto aprendido, como si fuera una obra de teatro, porque si fingimos nuestros sentimientos, eso no nos va a permitir poder tener relaciones genuinas, verdaderas, honestas. Entonces, muchas veces anhelamos una profundidad emocional, pero no sabemos cómo poder lograr esa profundidad emocional con nosotras mismas y con el otro. Vamos a poner un ejemplo de un sentimiento que es hermoso y que es parte y define a Dios. Por ejemplo, si hablamos del amor, el amor necesita profundidad.
Cuando se ve obligado el amor a permanecer en la superficie de nuestras vidas y no ir más profundo, es como si fuera un pez fuera del agua. Los peces fuera del agua no pueden respirar, no respiran en superficie. Los peces necesitan estar a profundidad del mar para poder respirar, porque ellos no respiran nuestro oxígeno. ¿Qué hacen los peces? Con sus braquias absorben el agua y al agua le sacan el oxígeno y pueden respirar. Entonces, si los peces estuvieran en la superficie, lo estaríamos privando de lo que ellos necesitan para la vida, para poder respirar. Necesitan estar en profundidad. Y al igual que los peces, el amor es muy parecido. Necesita de esa profundidad. Entonces, el amor necesita profundidad para vivir. Necesita honestidad para poder crecer y necesita confianza para poder sobrevivir. Necesita confianza para poder sobrevivir. Entonces, cuando el amor carece de profundidad, entonces lo debatimos. Cuando está falto de honestidad, se marchita. Y cuando se rompe la confianza, el amor se paraliza. Entonces necesitamos confianza, necesitamos profundidad, necesitamos honestidad en nuestros sentimientos. Algo muy lindo que leí por ahí, me encantó, es que, bueno, en el libro que estamos guiándonos, es que siempre hablamos de que la gente se enamora, hoy se enamoró. Pero podríamos usar otra expresión que fuera más correcta y es decir, cuando estemos enamorados, encontramos el amor y luego juntos lo elegimos una y otra vez. Creo que es la frase más correcta de decir, oh, enamorado, estamos enamorados. No, encontramos el amor se encuentra y juntos decidimos elegirnos una y otra vez. Y no sea solamente para relaciones de pareja, para relaciones de amistad. Uno genera amor con sus amigos. Y en tipos de relaciones profundas en nuestras vidas. Nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres. Así que necesitamos tener esa profundidad en nuestros sentimientos. Ahora, como seres humanos siempre queremos más. Siempre queremos más. Nunca sabemos cuál es el más que queremos, pero siempre queremos más. Algunas veces ni siquiera sabemos describir qué es el más que queremos. Podría ser más emoción en nuestra vida. Podría ser una mayor conexión del corazón. Y a veces oramos, Señor, quiero algo más. Pero no sabemos qué es lo más que estamos pidiendo, no lo podemos nombrar. Pero yo te digo hoy día que ese más, hoy en día lo podemos ver o lo podemos nombrar como vulnerabilidad. Y sí, dije, vulnerabilidad. Y no te confundas porque la vulnerabilidad no es como la ve el mundo. Hoy vamos a entender cómo la hizo Dios. Entonces, parto diciendo que tenemos que ser vulnerables para mirar las realidades de nuestras vidas y poder establecer algunas conexiones de las que estamos hablando. Entonces, ganamos aún más vulnerabilidad como resultado de una mayor conciencia de nosotras mismas. Se hace difícil una vez que tú tienes más conciencia de ti mismo, se hace muy difícil poder fingir frente a las demás personas, porque ya no podemos fingir frente a nosotras mismas. Es demasiada la conciencia que uno llega a tener de uno misma. Entonces, si no puedes fingirte a ti mismo, menos vas a poder fingir a los demás. Aunque hay personas que fingen, y el que finge nunca se va a dar cuenta de cuán desesperadamente necesita ser perdonado. Por lo tanto, la vulnerabilidad te permite darte cuenta cuando debes perdonar y cuando debes ser perdonado.
Entonces, estas personas que fingen, para ellos el perdonar es perdonar a los demás, les va a parecer otra cosa que deben hacer, en vez de verlo como un proceso de liberación en el que puede participar. Hemos hablado en sesiones anteriores que el perdón, nosotros colaboramos y participamos en el perdón que Jesús ya hizo en la cruz. Entonces, aprender este tipo de vulnerabilidad puede ser terriblemente doloroso, pero debemos saber que también es una parte reconfortante para nuestra sanidad. Entonces, te hago una pregunta. ¿No es extraño que a veces esto que más tememos acabe allanando o acabe aplanando el camino hacia la libertad? A veces tememos mucho ser vulnerables y a veces necesitamos eso para hacer el camino hacia nuestra libertad. Entonces, hoy quiero decirte que el mundo define vulnerabilidad como exponerse de tal manera que la exposición nos arriesga a ser dañadas. ¿Ya? Pero debemos saber que hay otra cara de la vulnerabilidad, un lado que es mucho más hermoso. Entonces, en lugar de definir la vulnerabilidad como me expongo al daño, ¿qué pasa si puede ser la siguiente definición? Me abro a conocer y amar a otras personas y al mismo tiempo les permito que me conozcan y me amen. Si cambio la definición de vulnerabilidad, o sea, no es que me exponga al daño, me abro a amar y a conocer a otra gente y también me abro a que me conozcan y me amen. Y si pudiéramos hacer esto sin temer al rechazo, porque ya estamos completamente convencidas de que soy aceptada y admisible, ahí hay otra conexión con nuestra niñez que podemos hacer con nuestra actualidad. Y es que a veces escondemos cosas o callamos cosas porque no nos sentimos personas aceptables. Entonces, ser aceptables y aceptados, que el otro me acepte y que yo misma me acepte, son sentimientos que todas anhelamos. Todas anhelamos aceptarnos y que nos acepten. Pero la forma en que procuramos alcanzar esos sentimientos nos puede a veces destrozar en lugar de unirnos. Entonces, el secreto para lograr una vulnerabilidad saludable no comienza cuando yo me siento segura. Por supuesto que la seguridad es importante, pero no comienza con los demás. Tiene mucho más que ver conmigo misma. Que me sienta segura conmigo misma. Tiene que ver con mi opinión más sincera que tengo respecto a mí misma. La opinión más honesta, que tengo de mí misma. Que yo pueda ser vulnerable conmigo y sin sentir miedo. Sin muros de fingimiento, sin cortinas que se abran cuando actuamos, sin pequeñas mentiras para ocultar cosas que no podríamos soportar que fueran reveladas, sin juicios hirientes sobre las flaquezas del otro. Entonces tenemos que creer que somos aceptadas y aceptables. ¿Y cuándo vamos a empezar a creer eso? Cuando empecemos a recordar quiénes somos a la luz de cómo Dios nos creó y cómo creó al otro. Entonces, tenemos que empezar a decir la verdad siempre con el objetivo de ayudar y ayudarnos a mantenernos saludables nosotras mismas. Debemos hablar vida al recordarle al otro quién es realmente en Cristo. Y debemos hablar vida al recordarnos a nosotras quiénes somos realmente en Cristo. Este es el secreto en el que podemos ayudarnos mutuamente a recordar quiénes somos de verdad. Pero no podemos arreglarnos el uno al otro, no podemos controlarnos uno al otro, no podemos mantenernos saludables el uno al otro. Podemos hablar vida,
Podemos ser vulnerables, podemos orar juntos, podemos enfrentar al enemigo juntos, podemos juntos elevar todas nuestras ansiedades al Señor y podemos manejar las preocupaciones entre nosotros. Pero no debemos permitir que la fuerza destructiva de la vergüenza penetre en ninguna parte de nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque anhelamos volver al diseño que Dios siempre tuvo en mente para las relaciones. Y el diseño que Dios tenía en su mente no llevaba vergüenza. Hoy quiero leerte Génesis 2, capítulo 2, versículos 25 y dice: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. En ese tiempo, cuando Dios los creó, Adán y Eva eran vulnerables, pero no corrían el riesgo de exponerse, sino que estaban muy abiertos a ser amados. No se sentían avergonzados de sí mismos, por algo ni siquiera se tapaban. No se avergonzaban el uno del otro, no actuaban vergonzosamente, no tenían que enfrentar ninguna otra opinión, solo el amor absoluto de Dios. Adán y Eva sabían que Dios los había hecho completa y maravillosamente especiales. A pesar de que los ingredientes que Dios usó para crear a Adán y a Eva, al parecer, son muy humildes y muy sencillos. El polvo y un hueso roto. El polvo y el hueso roto no parecen ser comienzos como muy prometedores. Aparentemente son ingredientes que carecen de un gran potencial. Entonces, cuando pensamos en polvo, a menudo pensamos en lo que queda después de algo que se rompe o de una demolición, o lo que hay que limpiar después de algo que está demasiado descuidado. Y cuando hablamos de una costilla expuesta es una más de 24 de las que tenemos, que está escondida más encima bajo la piel, alejada de la vista de cualquiera, y que solamente se va a ver cuando se nos acabe la vida y cuando la descomposición haga su trabajo. Está muy oculta. Por sí solo estos dos ingredientes no valdrían nada, un hueso roto y polvo. Son insignificantes, son inaceptables. Pero te digo algo, elegidos por Dios, y luego de que Dios soplara su aliento sobre ellos y los tocara, se convirtieron en la única parte de la creación hecha a imagen de Dios. No eran nada y se convirtieron en lo más glorioso. Fueron hechos para ser un reflejo de la imagen de Dios. Quiero leerte Génesis capítulo 1 versículo 27 que dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Adán y Eva eran portadores de la imagen e hicieron visible una imagen invisible de Dios. Lo que los hizo glorioso a Adán y Eva no fue cómo empezaron siendo polvo y hueso, sino quién los hizo, Dios mismo. Aceptaron quiénes eran sobre la base de lo que conocían sobre Dios. No hay evidencia de que antes de la caída Adán y Eva estuvieran inconformes de cómo habían sido hechos. No hay ninguna evidencia que digan que Adán y Eva le reclamaron a Dios: ¿por qué nos hiciste del polvo? ¿Por qué nos hiciste del hueso? No estaban inconformes. Ambos estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces, debemos ver al que nos daña como algo más que polvo o hueso. Debemos verlo como más de lo que han hecho o de los errores que han cometido. Sin duda son el aliento mismo de Dios, por lo que son muy aceptables, y cuando los miramos así, de esa forma, su verdadera identidad va a brotar. Ahora, el que los miremos así no anula los problemas o lo que nos han causado, pero sí cambia el fundamento, que ya no es la vergüenza, sino la esperanza que tenemos en Cristo.
Y si son hijos de Dios, podemos perdonarlos. Quiero hablarte ahora acerca de la aflicción. Y la aflicción nos seguirá apareciendo, y aunque estemos perdonando, estemos en el proceso del perdón, nos va a seguir afligiendo todo el dolor que nos han causado. Nos afligen las elecciones con las que no estuvimos de acuerdo, elecciones que ni siquiera tomamos nosotros. Y quiero decirte que la aflicción a menudo es un proceso largo que se toma de la mano con el perdón. Antes de que la mujer fuera creada, Dios expresó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esto no fue porque a Adán le faltara algo, ya que el Adán creado no estaba incompleto. Cuando Dios hizo que el hombre se durmiera, Él no rehizo a Adán. No le agregó nada ni lo renovó. No le puso nada más. Dios en realidad lo durmió para quitarle algo. Y aunque a Adán le costó un pedazo de hueso, Dios le devolvió algo mucho, pero mucho mejor de lo que le quitó. Quiero que hoy entiendas que cualquier sacrificio colocado en las manos de Dios, Él los puede convertir en algo bueno. Tal vez esta es la primera lección de por qué la vulnerabilidad es tan complicada. Si corremos el riesgo de abrirnos, corremos el riesgo de ser heridos. Nos arriesgamos a que la otra persona nos quite algo. Y le tememos a ese dolor. Porque a diferencia de Adán y Eva, nosotros ya hemos experimentado ese dolor. Por lo tanto, retrocedemos, nos amargamos, nos ofendemos cada vez más fácilmente y estamos cada vez menos dispuestos a ser vulnerables. Hay otras cosas que se nos han quitado, que no son tan difíciles de procesar. Por ejemplo, cuando nos han robado dinero, comentarios ofensivos que nos han hecho, u otras cosas de las que nos hayan despojado que no están obviamente al mismo nivel que la pérdida de personas que hemos amado profundamente. Es un tipo diferente de dolor, pero sigue siendo un dolor que puede hacer que no me quiera arriesgar a ser despojada nuevamente. Pero ¿qué pasa si en lugar de temer lo que se nos podría ser quitado, decidimos que todo lo perdido nos hace más completos y no menos? En este mundo, la pérdida nos hace afligirnos. Eso es normal. Al mismo tiempo que nos afligimos por una pérdida, ganamos más y más conciencia de una perspectiva eterna. La aflicción es una obra sumamente profunda y un proceso largo que aparentemente no podremos sobrevivir. Pero te digo algo, al final sobrevivimos. Y aunque en este lado de la eternidad todavía todavía no estemos de acuerdo con el intercambio que Dios realizó, vale lo que hemos perdido. Nos aferramos a la esperanza confiando en Dios. Todo lo perdido que ponemos en las manos de Dios no es una pérdida para siempre. Martín Lutero expresó la siguiente frase: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero toda cosa que haya puesto en las manos de Dios, todavía la poseo. Volvamos al caso de Adán. Dios le quitó una costilla a Adán, pero le devolvió una mujer como regalo. No todo lo que nos han quitado ha sido por la mano de Dios, pero cuando yo coloco mentalmente todas y cada una de mis pérdidas en sus manos, estas pueden ser redimidas. Y quiero leerte Juan 12:24, que dice:
Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, quiero que sepas que la pérdida nunca es el final de la historia. Hay pérdidas y heridas que hemos experimentado en nuestro pasado, las cuales alimentan creencias erróneas y tendencias poco saludables que en el presente no nos dejan avanzar. Entonces, la pérdida ciertamente es parte de lo que nos moldea, pero no todo tiene que ser perjudicial. La pérdida también puede modelarnos de una forma maravillosa si nosotras lo permitimos. Entonces, si nos volvemos más autoconscientes de cómo estamos procesando nuestros pensamientos y percepciones y los redirigimos de maneras más vivificantes, entonces con cada pérdida existe el potencial de que en nuestro interior surja una persona de fuerza y humildad que sea más sabia, empática, comprensiva, juiciosa y compasiva. Entonces, recorro mi historia hacia atrás y le hago un llamado a que se levante. Y cuando hago eso y comienzo a encontrar las conexiones, entonces empezaré mi proceso de sanidad. Quiero hablarte de algunos aspectos que podemos considerar al buscar las conexiones en tu historia. Hazte las siguientes preguntas. ¿Existen momentos del día o estaciones del año que deberías disfrutar, pero que en vez de disfrutarlas las evitas? No me gusta el otoño. ¿Pero por qué hoy evitas el otoño? ¿Por qué hoy no te gusta el otoño? ¿Qué te recuerda? ¿Qué recuerdo trae el otoño que causó que no te gustara? Tuve una discusión con mi abuelita, todos los otoños me quedaba sola, mi mamá salía a trabajar. Pregúntatelo. Otras preguntas que nos podemos hacer. ¿Hay lugares que debería disfrutar, pero que te das cuenta que no quieres ir allá? Hoy toca ir a la casa de la suegra. No quiero ir a la casa de mi suegra. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó que no quieres ir? ¿Hay tipos de personas que evitas o te sientes especialmente ansioso o ansiosa al estar en su compañía? A mí por lo general no me gusta la gente mentirosa. Me carga la gente mentirosa. Pero eso es porque me mintieron mucho en mi matrimonio. Entonces yo no soporto la mentira hoy en día. Hay ciertas palabras o frases que provocan más emoción de la que crees que deberían provocar. Hay ciertos recuerdos relacionados con sucesos de la vida que cuando se habla de ellos sientes ganas de evadir la conversación. Así puedes hacerte otras preguntas, pero que te van a ayudar a ver qué es lo que está pasando actualmente y con qué lo conectas de tu pasado. ¿Qué pasó atrás que hoy en día te produce estas sensaciones? Considera las categorías quién, qué, cuándo, dónde y busca también el por qué. Y presta sobre todo mucha atención a las respuestas físicas de tu cuerpo. A lo mejor te nombran una persona y tú tiritas. A lo mejor te nombran un lugar, una estación, algún recuerdo y tú levitas y tus ojos lloran y te pones tartamuda y tus manos se mueven. Presta mucha atención a las reacciones de tu cuerpo, porque el cuerpo habla. Quiero decirte que no podemos cambiar lo que hemos experimentado, no podemos cambiar el dolor que ya hemos sentido, lo que nos han causado, pero sí podemos elegir cómo las experiencias nos cambian a nosotras. Esto vale la pena, ya que aún tenemos mucho camino por recorrer, pero quiero que sepas que lo mejor de todo es que ya no estamos donde solíamos estar. Porque si tú estás aquí trabajando con el perdón y con la sanidad,
Ya no estás en el punto que empezaste. Voy a terminar diciendo que la redención de Dios está ahí sobre todas las cosas. Es un misterio que es sumamente doloroso y hermoso. Y ambas cosas al mismo tiempo. Quiero terminar orando por ti. Amado Padre Celestial, te doy gracias por cada mujer que va a ver este video. Empieza a revelar su historia. No la historia editada, sino que su historia de verdad. Tú quieres llevar un rumbo de sanidad para sus vidas, Señor. Ayúdales, Señor, a entender por qué hoy actúan como actúan, sienten lo que sienten, creen lo que creen, se mueven como se mueven, hablan lo que hablan, Señor. Que podamos analizar, Señor, nuestra actualidad y unirlo con nuestra historia de vida, Señor, para poder empezar a sanar, para poder empezar a ser libres, para poder tener un corazón limpio, Señor. Padre, tu palabra lo dice. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y es necesario avanzar con una conciencia profunda de nosotras mismas, de quiénes somos, por qué somos así. Necesitamos revisar nuestra historia para saber qué debemos perdonar, qué nos marcó, qué debemos corregir, Señor, en nuestro presente y en nuestro futuro. Ayúdanos a ser vulnerables primeramente contigo. Ayúdanos a ser vulnerables con nosotras mismas. Ayúdanos a ver la vulnerabilidad no como algo que nos va a exponer al daño, sino a tal cual tú la formaste cuando creaste a Adán y Eva, sin vergüenza, sin esconder nada, sin actuar avergonzados, Señor, siendo las personas que somos como tú nos hiciste. Recuérdanos cada día, Señor, quiénes somos a la luz de tu palabra y que podamos ver al otro quién es a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicas. Bendigo sus vidas esta mañana y espero que Dios traiga revelación a sus vidas. Nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima sesión número 7 de Perdona lo que no has olvidado, de nuestro Club Secreto de Daniela. Bendecidas.